¿Por qué nos educan? La educación es un fenómeno necesario que toda sociedad debe tener para la supervivencia de su orden social. Sin educación, el grupo social tendría que volver a construir todos los conocimientos de la humanidad, inventar la escritura, las letras y números, o incluso cómo aprender a hacer fuego. La educación es un grupo de fenómenos que a través de ellos la sociedad crea y reparte saberes. Es necesaria ya que posibilita el crecimiento de cada persona, además de asegurarse que la sociedad y la cultura no desaparezcan con el tiempo. Los conocimientos que se aprenden se transmiten de una generación a otra y el contenido cambia según la época histórica y la sociedad. A través de las instituciones aprendemos diferentes conductas. De esta manera nos acercamos a conocer, comprender y actuar en el mundo. Antes de continuar, tenemos que definir la palabra socialización. La socialización se refiere a los conocimientos y elementos culturales que una persona incorpora de la sociedad a la que pertenece. Hay dos maneras de reconocer cuándo y cómo una persona aprende. La primera manera es la socialización primaria. Sucede en la niñez y en la mayoría de los casos los familiares o personas que nos cuidan son los que nos enseñan. Lo que aprendemos de niños es difícil de olvidar, como por ejemplo aprender a caminar, a hablar, a cepillarnos los dientes. La otra forma se llama socialización secundaria y el lugar en donde se aprende son las instituciones como las escuelas. En este caso existen los roles de maestro y alumno. ¿Cómo y qué aprendían los niños antes? En las primeras sociedades, los niños no aprendían matemática, lengua o naturales, sino que aprendían saberes relacionados a la necesidad de sobrevivir y al medio ambiente. Es decir, los niños aprendían a cazar, a navegar, a manejar el arco e incluso estar atentos por los diferentes peligros de las tierras en donde vivían. Pero los niños no iban a lo que se conoce hoy como clases, sino que aprendían por observar e imitar a los adultos. Aunque no tenían lo que llamamos evaluaciones, los niños participaban de rituales de iniciación. Cuando el hombre comenzó a generar su propia comida, sembrando y cosechando la tierra, ya no era necesario que el pueblo se traslade para ir a buscarla. Esto tuvo como resultado la fabricación de nuevas herramientas. Cuando la sociedad creció en número y no era necesario que todos trabajen sembrando, había personas que tenían tiempo libre y se dedicaron a otros sectores del trabajo, como artesanos, comerciantes, escribas o sacerdotes. En ese momento comenzó a crecer la acumulación de saberes, y no todas las personas podían saber todo. Esto dio como resultado la división de trabajo, es decir, algunas personas solo se dedicaban a un oficio como comerciantes y otros solamente trabajaban, por ejemplo, en el campo. Los que trabajaban en el campo no sabían lo mismo que los comerciantes y los comerciantes no tenían los mismos conocimientos que los que se dedicaban a la tierra. Luego de varios años, los pueblos comenzaron a educar a los niños, y cada sociedad lo hizo de una manera diferente, siguiendo sus creencias y sus costumbres. Para los antiguos egipcios, la educación era muy importante, y los niños aprendían lengua, escritura y religión en la casa de instrucción. Ellos aprendían de memoria los textos y el maestro les daba consejos y recomendaciones. Al principio, no todos los niños podían aprender con maestros. Por ejemplo, en la India, solo los niños blancos, es decir, los que pertenecían a una alta sociedad, podían ir a la escuela. Allí se aprendía religión, lectura, escritura y aritmética. Las clases eran al aire libre y los niños empezaban escribiendo en la arena y luego en hojas de plátanos. El maestro se ocupaba de todos como si fuesen sus propios hijos. Se creía que era un dios hecho hombre y su vida estaba arreglada. A los 40 se tenía que casar y formar una familia, y de anciano debía abandonar todo y recluirse en el bosque para dedicarse a la meditación y al yoga. Aunque parezca raro, al principio se crearon las universidades, luego la secundaria y por último la primaria. Primero se educaban los adultos y en segundo lugar los niños. Incluso la educación durante muchos siglos no fue para todos, ya que los pobres, los esclavos, las mujeres, los que eran de otra religión y los que tenían un color diferente de piel, raramente gozaban del privilegio de estudiar. Los griegos usaban el modelo preceptoral, pero ¿qué es esto? Los padres asignaban un esclavo para ser el preceptor llamado pedagogo, el que acompaña al niño.
El pedagogo acompañaba al niño a las casas de diferentes maestros. Además, de esta manera, el niño evitaba las malas compañías en la calle. Había maestros de música, gimnasia, lectura y de escritura. A medida que crecían, se le enseñaban otros saberes y a los 18 años entraba a la efebia. La efebia era una especie de escuela militar a la cual tenían que ir todos los ciudadanos. En la Edad Media, por ejemplo, los hijos de nobles eran enviados a los 6 o 7 años al palacio de un caballero para ser su aprendiz. El aprendiz acompañaba al caballero y el caballero le enseñaba el uso de la espada, del arco, modales, música y poesía, los cuales recitaba de memoria ya que no sabía leer ni escribir. En el Medio Oriente, los niños aprendían hebreo, sentados en el piso sobre una alfombra y alrededor del maestro. Se utilizaba este conocimiento para complementar con los ya sabidos provenientes de las familias. A diferencia del Medio Oriente, en Roma el maestro ocupaba un sillón y los niños se sentaban en el piso o sobre piedras, llevando consigo rollos de pergamino. En esta escuela eran comunes los castigos corporales. El maestro poseía un bastón y lo utilizaba como parte de la enseñanza. En el siglo XVII se crearon nuevas propuestas para organizar la educación. El hombre que las creó se llamaba Comenio, un filósofo nacido en la República Checa. Algunas de estas propuestas son: la escuela debe ser única e igual para todos, debe ser universal, es decir, enseñar todo lo que el hombre necesita. Los contenidos deben actualizarse y la escuela debe estar organizada. También otra de sus propuestas fue la educación gradual. ¿Qué quiso decir con esto? El niño, según la edad, debía aprender diferentes contenidos. Por ejemplo, hasta los 6 años debía estar con su madre. Luego debía aprender temas necesarios para la vida adulta, como por ejemplo historia, geometría, moral, religión o incluso canto. A partir de los 12 y hasta los 18, era necesario que aprendan gimnasia o gramática, y entre los 18 y los 24 debían asistir a la universidad eligiendo la carrera que quería aprender. Más o menos al mismo tiempo en Francia, el sacerdote Juan Bautista de La Salle se dedicó a la educación para todos los niños y a la formación de docentes, abriendo una escuela muy diferente a la que venimos hablando, aunque siguiendo algunas de las ideas que tenía Comenio, que era gratuita, se organizaba un grupo de 30 niños y se les enseñaba a leer en francés, el idioma que se hablaba entre la sociedad, y no en latín, el idioma que aparecía en los libros cultos. Iban los varones de 8 o 9 años y asistían 4 años. La Salle escribió un libro para que todas las escuelas sigan su modelo. Todos los alumnos se ubican ordenados en un pupitre para cada uno. Así se obtenía un mayor control sobre la conducta del alumno, mirando al frente en silencio y prestando atención. De esta forma, la educación a un gran número de niños era posible. A partir de este momento, el docente no solo tenía que poseer saberes, sino que también tenía que estar preparado para organizar a los grupos y mantener los límites. A finales del siglo XVII hubo 2 revoluciones que hicieron que la escuela tenga que adaptarse a la nueva sociedad para poder dar resultado. Una era la Revolución Francesa, la cual le dio a la gente la posibilidad de elegir a sus gobernantes en lugar de obedecer a un rey. Por otro lado estaba la Revolución Industrial, la cual les daba más derechos a los trabajadores y se crearon nuevos puestos de trabajo en fábricas, teniendo como resultado una gran cantidad de campesinos que iban a la ciudad para conseguir trabajo. A partir de aquí se comenzó a buscar una educación que sea para todos. Teniendo en cuenta esto, en Inglaterra Joseph Lancaster fundó una escuela a la que podían concurrir cientos de niños, ubicadas en galpones gigantes, parecidos a las fábricas, sin divisiones y con un solo maestro. Pero este maestro no les enseñaba a todos, sino que le enseñaba a alumnos monitores, es decir, los mejores alumnos y los más grandes, y estos les enseñaban al resto de los niños. Cada alumno monitor le enseñaba a la fila de alumnos que le tocaba. Se dictaba lectura, escritura, aritmética y religión.
En este modelo de escuela no solo el maestro enseñaba, sino que también el alumno monitor, además de aprender del maestro, enseñaba a los niños. El orden era muy estricto y controlado por inspectores. Ellos se encargaban de que los niños estén formados y limpios y castigar o premiar según esto. Las escuelas creadas por Lancaster eran para varones o mujeres. Las niñas, a diferencia de los niños, tenían clase de costura y bordado y otras cosas que las mujeres tenían que saber en ese entonces. Este método fue un éxito porque era barata y a la vez educaba a miles de niños. La idea del alumno monitor surgió de las escuelas jesuitas. En esas escuelas, en vez de llamarse alumno monitor, se les llamaba decurión. En el aula los alumnos se sentaban en 2 grupos enfrentados y cada grupo tenía un decurión. El docente ocupaba el cargo del juez y los niños tenían que debatir con el niño de la familia opuesta. El decurión ayudaba a sus compañeros y colaboraba con el docente. Las escuelas modernas, como las conocíamos hoy en día, se comenzaron a formar a finales del siglo XIX. Se pueden reconocer 2 ramas. Una es la institucional, la cual se relaciona con el nacimiento de las primeras fábricas. El objetivo era la necesidad de disciplinar a la sociedad. También se relaciona con las escuelas de origen religioso. La otra rama es la intelectual. Se nutre de la visión de los jesuitas, las propuestas de Comenio y la forma de enseñar de La Salle. Cada uno de ellos dio bases e ideas para las escuelas modernas. La escuela surge en un contexto de 4 procesos. La revolución agrícola, ya que muchos trabajadores, al quedarse sin trabajo, se trasladaron a la ciudad. La revolución industrial, el que eran nuevas formas de organizar el proceso y generar un nuevo trabajo, el del obrero industrial. La idea de ciudadano, al surgir con las revoluciones. La revolución tecnológica, la cual dio lugar a nuevos campos del saber. En estos tiempos, la sociedad tenía que hacer que la vigilancia y el control aumenten. La disciplina se configuraba en lugares cerrados, divididos, en zonas separando a las personas, clasificando espacios, funciones y tareas. Esta forma de organización permitía el aislamiento y la localización de los individuos. Al ser necesario que se produzca una enseñanza masiva en toda la sociedad, el Estado tuvo que hacerse cargo con el fin de otorgarlo y regularlo. En este momento se utilizó la propuesta de Comenio. La escuela debe ser universal. De esta forma surgió la simultaneidad sistemática. Consiste en que todas las escuelas de un mismo territorio realicen las mismas tareas al mismo tiempo. Algunos elementos que hicieron que se genere la escuela. La primera es la relación entre la escolarización y otros procesos educativos. Es decir, la escuela adoptó materias de enseñanza ya instaladas como por ejemplo la catequesis. Las escuelas se dan lugares en estructuras enormes y controladas. Se regulan las tareas dentro del colegio sin tomar en cuenta el exterior. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, el calendario escolar se organiza solo teniendo en cuenta los tiempos escolares y no los externos a ella. Dentro del colegio las tareas están divididas y diferenciadas. Cada materia tiene su horario, al igual que los recreos y actos. Las escuelas pertenecen a un sistema mayor. Por ejemplo, el Ministerio de Educación organiza los contenidos que estudiarán los alumnos, la creación de sanciones y evaluaciones escolares. Los maestros comenzaron a ocupar un rol importante en la educación. Tenían que ser ejemplo de ciudadanos y demostrar buena conducta para todo el aula, incluso fuera del colegio.